Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 56, la cual trata sobre las partes y funcionamiento del cuerpo humano. En esta clase veremos varios apartados. El primero de ellos es el aparato circulatorio, en el cual veremos el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Dentro del corazón veremos una introducción del mismo y veremos cuáles son sus funciones. Veremos también en detalle cuáles son las partes y el funcionamiento del corazón. Lo explicaremos siguiendo el proceso de la sangre, desde las venas que entran en las aurículas y la aurícula pasa al ventrículo abriendo unas válvulas y de los ventrículos pasa a las arterias abriendo unas válvulas y cerrando otras. Explicaremos esto tanto en el lado izquierdo como en el derecho, tanto en el paso desde las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a las arterias. Explicaremos esto siguiendo el proceso del corazón y a la vez que explicamos el funcionamiento del corazón, explicamos también todas las partes y todas las válvulas de las cuales está compuesto el corazón. También hablaremos sobre la sístole y diástole, tanto auricular como ventricular. Hablaremos de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Y diremos también cuál es la presión, a qué nos referimos cuando decimos presión arterial sistólica y diastólica. Veremos cómo medir esta presión arterial sistólica y diastólica y veremos cuáles son los valores normales de estas presiones en función de la edad. No es lo mismo un bebé que un adulto. Veremos también los valores anormales. Veremos los normales y los anormales y así podemos comparar y valorar. Veremos también el latido del corazón, cuál es el proceso, cuál es la frecuencia cardíaca normal en función de la edad, al igual que la presión arterial no es lo mismo en un bebé que en un adulto, pues en la frecuencia cardíaca sucede lo mismo. Los bebés suelen tener una frecuencia normal determinada, diferente que la de los adultos o de la de los ancianos. Por lo tanto, veremos esa frecuencia cardíaca en función de la edad, valores normales. Veremos qué es tomar el pulso, cómo se toma el pulso y veremos dónde se puede tomar el pulso. También hablaremos del pulso central y el pulso periférico y veremos dónde se suele tomar habitualmente, aunque veremos todos los puntos en los cuales se puede tomar el pulso, pero veremos dónde lo tomamos frecuentemente y para qué tomamos un pulso central y un pulso periférico. Hablaremos también de dos patologías, aprovechando todos los temas de los que hemos hablado. Hablaremos del Foreign Oval y de los soplos cardíacos. Dentro del aparato circulatorio también hablaremos de la sangre. Veremos cuál es la función de la sangre, cómo es la densidad, la consistencia, la cantidad de sangre que tenemos de media en un adulto normal, la composición de la sangre. La composición de la sangre estará en células sanguíneas y en plasma. Creo que en este esquema no aparece, pero también el plasma estaría dentro de este apartado. Dentro de la composición de las células sanguíneas veremos los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Y luego veremos en detalle también el plasma. Veremos la composición del plasma, las características, el tanto por ciento del plasma en relación a la sangre y en comparación con las células sanguíneas. Veremos la composición y las características del plasma. También veremos cómo medir el oxígeno en sangre. Es muy importante y puede darnos un dato vital o nos puede dar a entender una patología que puede estar sucediendo en ese momento. Veremos con qué aparatos medimos la sangre y cómo la medimos. También en esta clase, dentro del aparato circulatorio, vamos a ver los vasos sanguíneos y entraremos en detalle en ver las funciones y características específicas de cada una de los vasos sanguíneos que vamos a decir a continuación. En este caso van a ser las arterias, las venas y los capilares. De esta manera podemos cubrir un gran rango de preguntas que nos puedan hacer. Luego veremos con todo detalle en qué consiste la circulación mayor o sistemática y la circulación menor o pulmonar. Acabaremos el aparato circulatorio en esta clase y veremos el sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso explicaremos qué es el sistema nervioso, de qué se compone, cómo funciona, cuál es su funcionamiento y hablaremos de la unidad básica, que va a ser las células nerviosas y las neuronas. También veremos partes de la misma. Veremos el sistema nervioso, veremos que anatómicamente lo podemos diferenciar en sistema nervioso central y periférico. En el sistema nervioso central lo podemos clasificar en otras dos partes, en el encéfalo y en la médula espinal.
Y dentro del encéfalo, que es la parte superior del sistema nervioso central, veremos que está compuesto por diferentes órganos. Hablaremos del cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, meninges y el líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre las meninges. Hablaremos en detalle de cada uno de estos órganos y también veremos las funciones específicas que realizan cada uno de ellos. Y luego hablaremos de la médula espinal. Hablaremos en detalle, diciendo por dónde circula, cuál es su función, etc. Como hemos dicho, dentro del sistema nervioso central tenemos una subclasificación anatómica importante. Veremos la central y la periférica. Dentro de la periférica veremos cuál es su función y su composición y haremos una subclasificación entre los nervios raquídeos o periféricos y los nervios craneales. Explicaremos cada una de ellas en profundidad. Veremos también a qué nos referimos cuando hablamos del sistema nervioso autónomo o vegetativo, al igual que cuando hablamos del sistema nervioso somático. Explicaremos cada una de estas terminologías. Vale, el sistema nervioso acabaría aquí y también veríamos el aparato digestivo dentro de esta clase. Dentro del aparato digestivo veremos qué es y cuáles son sus funciones y todos los órganos o partes que intervienen en el aparato digestivo haciendo un proceso del bolo alimenticio a través del mismo. Por lo tanto, veremos que ya empieza a intervenir en ese bolo alimenticio la boca, veremos la faringe, el exófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Nos pararemos con detalle a ver todos los datos que son preguntados en la oposición. Longitudes del intestino delgado e intestino grueso, por ejemplo, capacidades del estómago, longitud total de todo el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. Veremos datos que suelen preguntar en las preguntas de las convocatorias de esta oposición. Veremos también el hígado, páncreas y bazo. Lo digo todo junto porque la estructura de los tres va a ser muy similar en función de las preguntas que hemos visto que han puesto en los exámenes. Dentro del hígado veremos funciones, características, coloración, longitud y peso y localización anatómicamente hablando. Con estos aspectos cubriríamos la mayor parte de las preguntas que han entrado en los exámenes de la oposición, hablando en este caso del hígado, pero seguiríamos una estructura similar cuando hablemos del páncreas, viendo sus funciones, características y localización, y del bazo, que seguimos una estructura muy similar. Vale, también vamos a hablar en esta clase sobre el aparato urinario. Dentro del aparato urinario veremos que hay un órgano secretor o órganos secretores, que van a ser los riñones, y una vía excretora, que van a ser los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. De la uretra hacia el exterior saldrá la orina. Nos pararemos en detalle, aparte de ver todo lo que hemos dicho, de ver los riñones. Al igual sabemos que tenemos que saber en esta clase qué es, cuál es su función, cuáles son sus capacidades, porque el riñón es un órgano muy particular, ya que a través del mismo pasa la sangre del cuerpo, lo filtra, pero es curioso ver toda la cantidad de litros que pasa por los riñones a lo largo de un día, diferentes parámetros en función de las preguntas que hemos visto que han puesto sobre estos asuntos. Veremos también las características de los riñones, su forma, longitud y peso, y también dónde está localizado anatómicamente hablando los riñones. Veremos el sistema excretor y esta parte se ha ampliado al tema porque se ha percibido que muchas de las preguntas que ponen o algunas preguntas de las que ponen los exámenes hacen preguntas referentes al sistema excretor, porque el sistema excretor no solamente es el aparato urinario y el aparato digestivo, que es ahí donde van un poco las preguntas a pillarnos en ese sentido, sino que el sistema excretor es algo más complejo que todo esto que hemos dicho. El sistema excretor tiene diferentes funciones que las vamos a ver en la clase, en las que se encuentran, por ejemplo, el proceso de hemeostasis, que es una regulación del cuerpo. No solo excretamos desechos o toxinas, sino también excretamos sustancias que el cuerpo considera que tenemos en exceso y que para regular nuestro cuerpo también expulsa hacia el exterior, excreta. Entonces vamos a ver en esta clase todos los órganos y aparatos que van a intervenir en el sistema excretor y entre ellos, aparte del aparato urinario y el aparato digestivo, que más concretamente es el intestino grueso o colon, que es la parte del aparato digestivo que se encarga de las excreciones, principalmente, vamos a hablar también de que los pulmones intervienen en este sistema excretor, de que el hígado interviene en este sistema excretor y que la piel también interviene. Veremos
todos los órganos y aparatos que intervienen en el sistema excretor y cuál es su función dentro de este sistema excretor. A continuación, vamos a pasar a ver un breve fragmento de la clase, el cual trata sobre el aparato digestivo. ¿Qué es el aparato digestivo? Es el conjunto de órganos que tiene como función principal la transformación, absorción, para después poder realizar un intercambio con la sangre que está alrededor en este caso, del intestino. Una utilización de esos nutrientes que previamente hemos descompuesto y preparado a través de todos los órganos del aparato digestivo. Vale, como vamos a ver preguntas tipo test que nos podemos encontrar referente a este asunto, vamos a decir que el aparato digestivo, hablando de una media, tiene desde su boca hasta su ano, en todo el recorrido del aparato digestivo, tiene una longitud aproximada de unos 12 metros. Ahora vamos a ir parte por parte, ¿vale? Introducimos el alimento en la boca y ya, como hemos dicho, se empieza a formar el bolo alimenticio por nuestra saliva, empieza a mezclarse con los alimentos que estamos masticando y que estamos transformando, empezando a generar el bolo alimenticio que después va a pasar por los diferentes órganos del aparato digestivo. Después, los alimentos pasarían por la faringe. Sabemos que la faringe es un conducto en el cual compartimos con el sistema respiratorio, ¿vale? Pero después hay una especie de válvula, ¿vale?, que ya hemos visto, que es la epiglotis y la glotis, la cual genera que cuando no hay alimentos el aire pase a través de la misma para ir a la laringe y después pasar a la tráquea, y cuando hay alimentos, la epiglotis, que es, como ya hemos dicho, una de las definiciones que pueden definir epiglotis, es un cartílago, es un colgajo cartilaginoso, el cual se encuentra en una posición denominada derecha o más elevada, que cuando detecta comida, o cuando detecta la comida, la epiglotis cae y entonces tapona el conducto de las vías respiratorias, que sí que es exclusivo de las vías respiratorias, como es la laringe y como es la tráquea. Aparte de la epiglotis, ya hemos visto que la glotis también se cierra, ¿vale? La epiglotis se cae y tapona la laringe, y la glotis, que es por donde pasa el aire, es el estrechamiento de aire que cuando nosotros respiramos pasa a través del hueco que genera la glotis. Sabemos que está, que está delimitada por las cuerdas vocales. La glotis también tiene que cerrarse para que los alimentos no entren dentro de la misma. Por lo tanto, la epiglotis cae y la glotis se cierra, impidiendo que los alimentos pasen a las vías respiratorias. Cuando ya se ha pasado este punto, pasaríamos al exófago, ¿vale? Ya hemos pasado el punto de la laringe, el cual la comida no ha entrado a la laringe y se ha desviado, mejor dicho, lleva su camino normal, que es el del exófago, ¿vale?, que es este conducto que estoy indicando en esta figura. Del exófago pasa al estómago, y en el estómago vamos a hacer un poquito de hincapié dando algunos datos que nos pueden preguntar. Vale, es una bolsa muscular que tiene una capacidad media de 1,5 litros. Por supuesto, en condiciones normales, sin contar patologías que podamos tener. En esta cavidad, en este órgano, se segrega un jugo gástrico que va a transformar o va a comenzar, o es una parte del proceso de transformación de la comida que hemos ingerido. Después de recibir estos jugos gástricos, se genera una pasta, un elemento en el cual el bolo alimenticio, digamos que adquiere otro nombre en este punto, después de adherirse estos jugos gástricos y de mezclarse con ellos, y se denomina quimo. Vale, el quimo. Vale, pues los alimentos han pasado al estómago, se han mezclado con los jugos gástricos, tenemos el quimo, y esto pasaría después al intestino delgado.
El intestino delgado, por seguir dando datos, tiene una longitud media de unos 6 metros y el cual se encuentra bastante replegado, como vemos aquí, se encuentra bastante replegado en la zona abdominal, ¿vale? Tiene una longitud media de unos 6 metros. Cuando la comida, el alimento, el bolo alimenticio pasa del estómago al intestino, la primera parte con la que se topa es el duodeno. Y en el duodeno se segregan las propias glándulas intestinales que están dentro del intestino delgado, la bilis procedente del hígado y los jugos del páncreas, siguiendo con la transformación del bolo alimenticio que va pasando a través de los órganos del aparato digestivo, ¿vale? Por lo tanto, en la primera parte del intestino delgado se encuentra el duodeno y dentro del duodeno se incorporan a ese bolo alimenticio las glándulas intestinales, la bilis y los jugos del páncreas. A lo largo de todo el intestino delgado se empiezan a seguir transformando los alimentos que por ahí están pasando y hasta llegar al punto de descomponerlos en los denominados aminoácidos. Los aminoácidos van a ser la base de la mayoría o de todas las proteínas. De ahí la importancia de llegar a descomponer y de obtener los aminoácidos. En el intestino tiene unas vellosidades, los cuales va a captar los nutrientes que necesitamos y va a haber un intercambio de nutrientes en el cual eso va a pasar a la sangre. Por eso este órgano está especialmente regado con vasos sanguíneos para realizar ese aporte de nutrientes que después con la sangre se va a transportar a todas las células del cuerpo humano. Vale, hemos hablado del intestino delgado y ahora vamos a ver el intestino grueso. El intestino grueso, en este caso, tiene una longitud inferior que el intestino delgado. Tiene una longitud de 1,5 metros aproximadamente, o de un poco más. Como veis aquí, es más grueso, como su propio nombre indica, y envuelve, por decirlo de alguna manera, el intestino delgado. El intestino grueso termina en el ano, que es donde se excretarían las sustancias que no han sido absorbidas por el intestino, ¿vale? Por lo tanto, los desechos que han sobrado de todo el proceso del aparato digestivo.